día. Quisiera, antes de comenzar en la labor fuera de mis capacidades que solo por el Espíritu Santo podemos hacer de predicar, quisiera, como decía el hermano Cristian, felicitar a todos los padres que están en medio de nosotros, pero quiero orar puntualmente por los gobernantes. Perdónenme, hermanos, que pensé que todo iba a estar bien, pero el problema no es el micrófono, son las orejas. Bueno, entonces quería orar, hacer una oración, levantar una oración a nuestro Dios, porque el problema que tiene nuestra sociedad, en resumen, se trata de que ya no quedan hombres. Eso me lo enseñó Pastor Byron hace muchos años atrás. El problema que tenemos es que ya no hay hombres. Cuando nosotros meditamos en un día como este, el Día del Padre, para muchos es un día doloroso. Es un día doloroso para algunos porque ya sus padres amados han partido con el Señor, ¿verdad? No sabemos, o no están presentes, pero hay otros que lamentablemente están vivos y están ausentes. Y yo quisiera orar por los gobernantes, porque un gobierno que quita la responsabilidad a los padres y trata de cada vez mantener a los hijos de padres que se supone que estén haciendo su trabajo, no es un gobierno que está trabajando para la paternidad según Dios la estableció. Y me gustaría que oráramos por los padres, ¿verdad?, de esta iglesia y en general de cada padre cristiano, y que podamos hacer nuestra responsabilidad como padres. Dios nos ha dado el rol de ser padres, nos ha compartido en cierta manera su rol con nosotros para glorificarlo. Somos una sombra del verdadero Padre, así que cualquiera aquí que no tenga su Padre con usted, yo soy sombra del Padre Celestial. Eso es todo lo que soy para mis hijos, y así espero que cada uno de nosotros podamos apuntar a nuestros hijos al Señor. Así que quisiera orar en específico por aquellos gobernantes que lamentablemente han socavado el rol de la paternidad según el Señor la ha establecido para nosotros, y luego estaré orando para presentar el tiempo del sermón y la predicación de su palabra. Padre amado, tú que eres el Padre, verdadero Padre, Señor, a ti levantamos nuestra oración en esta tarde, reconociendo nuestra dependencia total que tenemos de ti, Señor. Gracias porque, a diferencia de cada uno de los padres aquí representados, Señor, tú sí eres el Padre perfecto, tú eres el Padre que nos sostiene, tú eres el Padre fiel, el Padre verdaderamente amoroso, el Padre verdaderamente que nos disciplina porque nos ama, el Padre que cuida de nosotros, que nos provee todas las cosas, Señor. Te rogamos en esta tarde que puedas, Señor, corregir a los gobernantes que están delante de nosotros, Señor, que tienen agendas que solo vienen del trono de Satanás para destruir la imagen del Padre que tú has establecido en la familia, para destruir el liderazgo de cada familia, Señor. Ten misericordia, Señor, y tráelos al conocimiento de la verdad. Te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos que permita, Señor, que cada legislador, congresista, Señor, pueda pensar desde tu sabiduría y no desde su sabiduría necia, Señor. Pero te pido en especial, Padre Santo, que aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos tus hijos, que hemos experimentado el verdadero amor de un Padre, permítenos, Señor, ser padres que te glorifiquemos. No permitas que el desánimo por lo que ven nuestros ojos alrededor,
No permitas que las agendas de esta sociedad, políticas, desvirtúen las instrucciones que nos das de enseñar tu palabra, de caminar con nuestros hijos en tu camino, Señor. Que en todo lugar estemos mostrándote a ti, el Padre amoroso, el Padre verdadero, que solo es conocido a través de tu Hijo amado, Jesucristo. Permítenos, Señor, ser padres fieles, que te honremos en todo, Señor. Y ten misericordia nosotros, que podamos en esta generación seguir siendo padres, que se nos permita, Señor, ser padres según tu sabiduría y no la sabiduría de este mundo. Padre amado, también nos acercamos reconociendo nuestra necesidad que tenemos de tu palabra, Señor. En este momento me dispongo a compartir con mis hermanos las verdades celestiales, verdades que trascienden nuestro ser, que por nuestras limitaciones las entendemos solo parcialmente, Señor. Te ruego que sea tu Santo Espíritu enseñándonos hoy tu palabra, dirigiéndonos a través del estudio que he hecho a través de estos versículos, Señor, y que podamos aprender más de tu amor, podamos aprender más de tu justicia, podamos aprender más de Cristo. Te ruego que nos ayudes, Señor, en medio de nuestra debilidad, tanto para mí de predicar como para mis hermanos de recibir esta palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, estamos en Juan capítulo 3, continuamos en nuestra serie en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 3, versículos 16 al 21. Los invito a que vaya conmigo a Juan 3, versículos 16 al 21, precisamente el versículo 16, siendo uno de los versículos más conocidos que muchos se conocen de memoria. Me imagino que han escuchado un sinnúmero de predicaciones acerca de Juan 3, 16. Y hoy yo me dispongo a predicar desde el 16 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. En estos días, mientras estudiaba estos versículos y meditaba especialmente en muchas enseñanzas en el capítulo 3, versículo 16, el cual he dicho es un versículo muy conocido por todos, aún los no cristianos conocen este versículo de tanto que ha sido dicho entre muchos cristianos. Pero podía ver cuánto este versículo ha sido lamentablemente sacado de contexto tantas ocasiones. De hecho, me encontré con un pastor americano en el internet, el cual voy a omitir su nombre porque no lo conozco, no conozco su ministerio y no podía señalar, ¿verdad?, si es un falso maestro o no. Entiendo que no, simplemente creo que hay un poco de ignorancia en cómo interpreta este versículo. Pero este pastor americano pone en su página de internet: ¿sabías que Dios está loco por ti? A lo cual explica: Dios no está enojado contra ti.
Él está loco de amor por ti y Él ha hecho un camino a través de Jesús para mostrarte su gran amor. Tú eres su creación y Él desea adoptarte como su hijo. Vemos que está hablando en términos evangelísticos, no está hablando a hermanos en la fe, sino que está hablando a personas que no conocen al Señor. Y continúa diciendo, confía en Dios a través de su Hijo Jesús, ven a tu amoroso Padre y dile ahora cómo te sientes y qué necesitas. Él te conocerá y te bendecirá increíblemente porque tiene un gran amor por ti. Se escucha muy bonito entre las palabras, se escucha hasta casi poético, pero tenemos que decir con toda certeza que es un mensaje totalmente errado en cuanto a lo que es el amor de Dios y en cuanto a lo que es el pecador delante de Dios. Y él utiliza este versículo de Juan 3:16 para comprobar bíblicamente su comentario. Algunos dicen la expresión, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. También utilizan este versículo como fundamento, lo cual está totalmente errado. De hecho, eso no vino ni de un cristiano. Eso vino de Mahatma Gandhi, el famoso Gandhi, y muchos lo citan como si esto fuera palabra de Dios. Y esto es palabra de hombre, sin duda alguna. Cuando nosotros vemos verdaderamente la palabra de Dios, esos comentarios que he hecho están totalmente fuera de orden según la santidad de Dios y el amor de Dios. Fíjese cómo mira el Señor en Habacuc 1:13, dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Habla del Señor en Salmos 5:4-6, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad, el Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. ¿Cómo podemos leer ese versículo y ahora decir que Dios odia el pecado y ama al pecador? ¿Podríamos llegar a esa conclusión después de leer ese versículo? Dios odia el pecado y odia al pecador. Tiene ira sobre el pecador. Proverbios 11:20 dice, los de corazón perverso son abominación al Señor. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y un Dios que está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que dice la Escritura. No hay nada más peligroso, mis amados, que acomodar un versículo bíblico a lo que quiero que diga ese versículo. Y Juan 3:16 siendo uno de los versículos más citados, pero también más mal interpretado, más mal utilizado de las Escrituras. Es un versículo que ha llevado a las personas a pensar, Dios me ama, no me juzgues. Yo puedo seguir viviendo en mi pecado, Dios me ama. Pero no hay mayor engaño que ese. Puedes ver este versículo en un letrero de un juego de fútbol, lo saben la mayoría de los niños de escuela dominical. Puedes ver letreros por ahí diciendo Dios te ama. Pero lamentablemente solo muestra que no hay un conocimiento verdadero de la Escritura. Y en general sí podemos decir que Dios ama, pero no con ese contexto que he presentado. Y vamos a aprender qué nos dice la Escritura sobre el amor de Dios. En parte, porque podríamos estar semanas, sermones hablando del amor de Dios. No pretendo aquí hacer una teología sistemática del amor de Dios. Es imposible. Nos tomaría, como he dicho, semanas hacer eso. Pretendo ver el amor de Dios desde la perspectiva del nuevo nacimiento espiritual, desde la crucifixión de Cristo. Lutero llamó a este versículo, de hecho, el Evangelio en miniatura. Lo encontramos en este versículo, en el Evangelio en miniatura, como decía Lutero. Uno de los peligros
más grandes que somos tentados en este versículo y el por qué es tan fácil que se puede sacar de contexto es porque no se estudia en su contexto. No se estudia en su contexto, cosa que haremos el día de hoy. A pesar de que es un texto claro y transparente, fácil de entender en la superficie, pero muy vasto en conocimiento para entenderlo en su profundidad. Pero bien enseñado, mis hermanos, es el mejor resumen que tenemos del Evangelio. Me gustaría que se fijen en el texto y miremos la palabra por qué entre el 16 al 21. Vemos 3 veces esa palabra, aunque hay una probablemente adicional en algunas versiones, pero en realidad la misma palabra aparece 3 veces. Fíjese que dice por qué en el versículo 16, empieza diciendo por qué, empieza diciendo por qué en el versículo 17 y empieza diciendo por qué en el versículo 20. Ahí tenemos el bosquejo de este mensaje. Esa palabra por qué nos explica, nos está abriendo un entendimiento de que vamos a tener una explicación de lo antes enseñado. ¿Y qué fue lo antes enseñado? Bueno, lo antes enseñado en el versículo 14, para ir más específico, a pesar de que hemos aprendido otras cosas, pero específicamente está atendiendo el porqué del versículo 14 y 15. ¿Qué nos habla el versículo 14 y 15? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, cuando ahora miramos estos versículos, tenemos que inmediatamente conectarlos al versículo 14, que nos deja claro que es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y ahora vamos a ver, aquí vimos el para qué, para que creyendo en él tenga vida eterna. Ahora veremos el por qué de esto. ¿Por qué el Hijo tenía que ser levantado? Que sabemos que en el contexto de Juan podemos decir con tranquilidad que levantado, que significa exaltado, en este contexto significa crucifixión, crucificado. Ahí fue cuando el Hijo del Hombre fue exaltado, ¿verdad? Y se exaltaron todos los atributos de Dios, como aprendimos la última vez que estuvimos en el Evangelio de Juan. Pero hoy veremos cómo en este versículo 16 comienza con una explicación y he titulado este mensaje Las razones divinas de la crucifixión. Las razones divinas de la crucifixión. Sé que es un título que a lo mejor usted nunca ha escuchado haciendo referencia a este texto, pero honestamente no había otro título que podía haber más claro que ese. Y mi especialidad no es hacer títulos, sino es predicar. Así que viva con calma, ¿verdad? Con paz en eso. Pero lo he visto, las razones divinas de la crucifixión. Y vemos cómo ahora Juan nos explica el por qué el Hijo sería exaltado. Ha sido una de las secciones más complicadas que yo he tenido para poderme preparar. ¿Y por qué digo ha sido una de las sesiones más complicadas? Porque es tanto lo que se ha escuchado de este texto, es tanto lo que yo he utilizado este texto, que cuando nos acercamos ahora a extraer las verdades del texto, tenemos una tentación muy grande a hacer lo opuesto, en vez de exégesis, hacer exégesis, que es añadirle al texto, venir con unas ideas ya al texto. Y eso es para cualquier predicador, un texto como este puede ser un reto muy grande porque tenemos demasiada información, demasiadas veces hemos citado el texto y podemos ya tener ideas preconcebidas antes de estudiarlo. Pero gracias al Señor, que es tan bueno y siempre a través del Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra. Gracias al Señor por una iglesia que ora por sus pastores, para que podamos tener el entendimiento claro de la Escritura y poderle enseñar a su pueblo, para que Él sea exaltado, el pueblo edificado y el perdido llegue a Cristo.
El nuevo nacimiento del cual Jesús le está hablando a Nicodemo, sabemos que aquí hay una conversación con Nicodemo, que ahora ha pasado a ser una conversación aparentemente con más personas. Ha pasado de ser una conversación personal a probablemente un discurso para más personas. De hecho, hay teólogos que piensan que estas no son palabras de Jesús, piensan que son palabras de Juan explicando lo que Jesús le ha enseñado a Nicodemo, pero la mayoría de los teólogos serios entienden que estas son las palabras de Jesús. Aún dando un vistazo, algunos de los padres de la iglesia concuerdan claramente que estas son las palabras de Jesús, continuación del discurso con Nicodemo. Y vemos que en esta conversación el tema principal es el nuevo nacimiento del cual Jesús le está hablando a Nicodemo. Está diciéndole a Nicodemo, este nuevo nacimiento fluyó de la bondad de Dios, nuestro Salvador. No hay nada en el hombre que atraiga el amor de Dios. Él nos amó porque así lo determinó soberanamente. He dividido en 3 partes esta sección y lo primero que vamos a ver como parte de esas razones divinas de la crucifixión, el primer tópico que veremos es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Luego veremos el juicio de Dios y finalmente veremos la luz de Dios. Veremos ahora en ese versículo 16, que creo que es el más tiempo que tendremos a través de este versículo. Y vemos aquí cómo el amor del Padre fluye a través del Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios el Padre, quien es el autor del Evangelio, es el arquitecto, es la fuente de donde fluye el Evangelio. Dios el Padre envió a su Hijo. Cuando dijo Dios el Padre en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre envía a su Hijo y como dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Vemos una acción del Padre, vemos que el amor de Dios es una acción del Padre. Y esa palabra amor, en este contexto, podemos definirla como la determinación de Dios en su voluntad, lo cual podemos definir como ágape. Ágape, ¿verdad? Sacrificial, es un amor que se muestra, que hay una acción de parte de Dios, es una determinación de Dios en su voluntad. No es un amor accidental, sino es soberanamente determinado. Es ese amor que es acción. No es un sentimiento, sino es su propio carácter que actúa. Este amor, mis hermanos, que es inexplicable en cierta manera, solo puede ser explicado entendiendo que se origina en Dios y no en nosotros. No hay absolutamente nada en nosotros que atraiga el amor de Dios. O sea que cualquier línea que usted escuche como esta, no, Dios está loco de amor por ti, estamos hablando en el contexto de un incrédulo, eso es mentira. Dios ama a sus hijos por la justicia y los méritos de Cristo. El amor de Dios es un atributo de su carácter, como nos dice en Primera de Juan, Dios es amor. En Primera de Juan 4:9-10 nos dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vemos que Dios es el iniciador, Dios toma la acción. Si Dios no nos hubiera amado a través de Cristo, no podemos amar. La única razón por la que podemos amar a Dios es porque Dios nos amó primero en Cristo
Jesús. El inagotable amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa en la persona del Hijo. Hay unos aspectos esenciales de este versículo 16 en cuanto a lo que es el amor de Dios, y voy a ir de manera rápida a través de esto. Usted podrá abundar eventualmente, pero lo primero que aprendemos es el carácter del amor de Dios. El carácter del amor de Dios. Fíjese esa frase, de tal manera. Nos dice Hendrickson, en un grado tan infinito y en forma tan trascendentemente gloriosa. Cuando nos habla de ese término, de tal manera, el tiempo que se usa en el original muestra que el amor de Dios en acción, es desde la eternidad pasada y da fruto en el Calvario. Ese amor de Dios no fue que empezó en el Calvario, no fue que empezó en el nacimiento de Jesús, no. Ese amor de Dios empezó en la eternidad pasada, como leía nuestro hermano temprano. Desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió. Desde esa eternidad pasada el amor de Dios ha existido, ha estado siempre, porque es su carácter, son sus atributos. Es eterno el amor de Dios. Y el amor hacia nosotros fue desde la eternidad pasada y dio fruto en la crucifixión de Cristo. De la misma manera que Abraham mostraría el amor que tenía por Dios por su disposición de entregar a Isaac. No sé si se acuerdan en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham que entregue a su hijo, a su único. Y ahora va Abraham mostrando que tiene fe en el Señor, que hay un amor por Dios. Abraham va a entregar a su hijo, pero sabemos que eso no ocurrió, porque eso solo sería una sombra de lo que pasaría en el Calvario. Dios le mostró a Abraham que él sería el que daría la prueba de amor más grande, donde se sostiene todo amor. Por eso dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice en Romanos 5:8. Vemos ese carácter del amor de Dios, pero vemos también la fuente, que Dios es la fuente del amor. Dios es plenitud de vida y también plenitud de amor. Dice su palabra, como he leído en Primera de Juan, Dios es amor. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un atributo que lo conocemos como un atributo comunicable. Esto significa que es un atributo el cual nosotros tenemos cierta capacidad de experimentar como hombres. Tenemos, ¿verdad? Hablando de los humanos, de los creyentes. Eso significa que tenemos esa capacidad dada por Dios para amar. A diferencia de un atributo no comunicable, podríamos ver la seidad de Dios, ¿verdad? Pues vemos atributos los cuales nosotros no participamos de ellos. Pero en este caso el amor sí es uno de esos atributos comunicables. Pero no podemos equivocarnos en pensar que alguno de nosotros podría amar como Dios. Ninguno amará como Él. Tomemos cualquier virtud la cual Dios nos permita a nosotros participar, como por ejemplo la bondad. Dios es bondadoso y nosotros en parte podemos ser bondadosos. Vemos otro atributo comunicable de parte de Dios, pero no hay absolutamente nadie que pueda ser bondadoso como Dios. Dios es bondadoso. Dios nos da a nosotros la posibilidad de practicar la bondad, pero en Dios se sostiene toda bondad. Así que cuando nosotros damos alguna virtud humana, que nosotros participamos de ella, como es el amor, cuando pensemos en cómo se ve esa virtud en Dios, pensemos de manera infinita. Pensemos de manera infinita. Lo que nosotros experimentamos en el amor es nada comparado con Dios, que es amor. Y vemos cómo definitivamente el amor
de Dios siempre precede nuestro amor y solo el amor de Dios hace posible nuestro amor. Dios es la fuente, es la represa del amor y solo a través de Cristo podemos tener de su amor. Por eso es que para el cristiano no existe tal cosa como se nos acabó el amor. No, el fruto del Espíritu Santo es que es amor, empieza con amor. Todo cristiano tiene la capacidad de amar porque ha sido derramado en Cristo el amor de Dios. Por eso en el matrimonio cristiano no existe tal cosa como es que ya yo no me siento que quiero amar. Eso es mentira. No te sientes que quieres amar porque estás siendo dirigido por los sentimientos, sino por las acciones del amor. Dios nos ha dado la capacidad de amar y el amor de Él ha sido depositado en nosotros por Cristo y podemos amar. Dios es la fuente del amor. También vemos según el texto cuál es el objeto de su amor en este texto. El objeto del amor de Dios, según nos dice aquí, es el mundo. Hablamos de que debemos, ¿verdad?, evaluar el contexto de esta palabra mundo en el Evangelio de Juan porque aparece en varias ocasiones y esta palabra mundo en el Evangelio de Juan tiene diferentes significados. Y cuando vemos aquí en el texto, nos menciona esta frase, todo aquel que en él cree, indican claramente que no se refiere a todo lo creado, sino a la humanidad. Usted tiene el término mundo que puede referirse a todo lo creado, tiene el término mundo que se puede referir solo al sistema satánico, ¿verdad? El sistema demoníaco de Satanás que dirige este mundo en cierta manera, y también puede referirse a la humanidad. Y en este caso no se entiende que es la humanidad como el reino del mal, sino la humanidad en general. Habla entonces de la humanidad, pero ¿en qué sentido? Porque si habla del mundo refiriéndose a cada individuo en particular, entonces podríamos llegar a la conclusión que es universalismo, pero sabemos que no es lo que dice el texto. ¿Por qué sabemos que no es lo que dice el texto? Porque el mismo texto nos dice que unos se perderán. Entonces no puede ser un amor a cada persona del mundo, no puede ser que amó al mundo, todas las personas del mundo en particular, sino que amó a aquellos que había escogido desde antes de la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, debería decir. Pero cuando pensamos de alguna manera, Dios ha amado el mundo dando ¿qué? Un Salvador. En ese sentido también podríamos entender que hay un amor hacia lo creado, hacia el mundo, hacia la humanidad, porque ha dado un Salvador. Es probable que esta palabra mundo, ¿verdad?, indique la humanidad caída en un sentido internacional, también es otro aspecto del texto. Hombres de toda tribu y toda nación, y no solo a judíos gentiles. Tomemos en consideración que el judío esperaba que el Mesías vendría para ellos, pero aquí al decir la palabra mundo hay una extensión de todas las naciones, no hay una extensión solo regional. Vemos la palabra del Señor cuando nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. En ese mismo también sentido vemos esa palabra mundo como la utiliza el apóstol Pablo. Jesús le está explicando este amor de Dios a Nicodemo. No saquemos eso de perspectiva. Ellos pensaban que el amor de Dios solo sería para los judíos. Cuando Dios llama, por ejemplo, a Jonás a predicar a Nínive, ¿qué hizo Jonás? Dice, pero es que yo sé que tú eres Dios, que eres misericordioso y le darás arrepentimiento. De hecho, aún cuando va y le predica y se arrepienten, va y se esconde molesto por lo que Dios había hecho. Así era el corazón del judío, era un corazón de que era solo su pueblo, solo su nación. El odio de los judíos a las demás naciones era grande, aun cuando nos vemos cuando Jesús se encuentra con la samaritana nos revela una verdad en cuanto a esto. Además de que ella era mujer y obviamente no era adecuado que hablaran entre hombre
y mujer, pero encima de eso era samaritana, y la samaritana le dice, pero es que ustedes no hablan con samaritanos. Así era la relación de los judíos con las demás naciones. Ni tan siquiera hablaban, no se relacionaban mientras no les fuera necesario. Pero el amor de Dios no era solo a los judíos como pensaban los judíos en cuanto a la salvación. Cuando nosotros pensamos, ¿qué pensaba un judío como Nicodemo cuando Jesús le estaba hablando de la salvación? ¿Qué pensaba un judío? ¿Ser salvo de qué? Que es una pregunta que probablemente usted pueda tener hoy. ¿Ser salvo de qué? Bueno, para el judío esto era una contestación sencilla, según vemos su mala teología. Para ellos no era ser salvo de Dios, de la ira de Dios. No, para ellos era ser salvo de las demás naciones. Ellos tenían esta idea de que vendría el Señor para librarlos de todas las naciones. Esa era para ellos la salvación. Pero no sabían que el amor de Dios incluía personas de todas las naciones, de toda tribu, lengua y nación. La salvación vino a través de los judíos para el mundo según la promesa que hizo Dios a Abraham, pero se extendería a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Y hermanos, esto es importante. Dios no te va a condenar porque eres judío, chino, negro, blanco, de donde vienes, es irrelevante. Solo va a haber condenación para aquellos que han rechazado a Cristo. Vemos aquí también que Dios escogió amar en cierta manera lo peor, el mundo, donde cada día que pasa en este mundo es un día que pisotean su nombre, que lo deshonran. Escogió amar aquello que no merece amor. Dios escogió amar un mundo que no puede ser amado cuando lo miramos en el contexto humano. Un mundo que está en rebeldía contra Él. Él escogió amar al mundo que lo detesta por su santidad. Pero tenemos que ser cuidadosos en cuando miramos esta frase de tal manera amó al mundo, en pensar que es un superlativo, que es un super amor, si no es explicativo, a pesar de que el amor de Dios ya en nuestra mente es superlativo, pero aquí solo está explicando el amor de Dios. No hay una intención de hacer este amor superlativo. El amor de Dios es amor de Dios. Es perfecto. Algunos podrían decir que el amor de Dios es la motivación de Dios para el nuevo nacimiento espiritual, pero no es el amor de Dios en su totalidad que motiva a Dios a enviar a su Hijo, sino es su gloria. La gloria de Dios. Dios se ama a Él mismo, tanto que el amor de Dios hizo que algo que nadie puede hacer, enviar a su Hijo, a su único, al único en su clase, el monogenés. Dios es la motivación de Dios. Nosotros no motivamos a Dios para nada, absolutamente para nada. Dios no necesita nuestro amor. Dios no nos ama por necesidad, nos ama por su voluntad soberana. ¿Cuál es la evidencia de su amor? Porque vemos que es un amor ágape, un amor sacrificial, pues la evidencia de su amor es que dio a su Hijo, el unigénito, como he mencionado, monógenes, que es el término para unigénito, es el único en su clase. El original dice de esta manera, esa frase, que a su Hijo el unigénito dio. El Dios de Juan, en cierta manera, es como el mismo escatimó de Pablo, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No hay nada ni nadie como Él. Pareciera como si escucháramos un eco de Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. El regalo del hijo, el don del hijo,
es la culminación del amor de Dios. La perfección del amor de Dios se ve en el Hijo. A veces nosotros podríamos llegar a pensar que la perfección del amor de Dios se ve cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y tengamos las bodas del Cordero. No. Nosotros somos el regalo de aquel a quien Dios ama. Es el amor del Padre a su Hijo. Y eso lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 5. Es el amor del Padre al Hijo. La culminación del amor de Dios para todos nosotros, la perfección del amor, se muestra a nosotros en la cruz del Calvario. Ahí se muestra el amor de Dios a nosotros. Entregando a lo más preciado, entregando lo más hermoso, lo más glorioso. No hay una muestra de amor más grande en este mundo, en la historia de la eternidad, que el Padre entregando al Hijo. ¿Cuál es el propósito de su amor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado un Salvador para la humanidad. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo, el unigénito, con este propósito, que el que lo recibe con confianza y fe, permanece, tiene vida eterna. Aunque el Evangelio en cierta manera es anunciado a hombres de toda tribu y nación, no todo el que lo oye cree en el Hijo. O sea, no estamos hablando de que es que oigan el Evangelio, no es que creen en el Evangelio. Y lo digo en forma presente porque así es. No es que creyó, no es que creía, es que cree en el Evangelio. Para todo aquel que cree, sea judío, sea gentil, tiene vida eterna. Esa palabra pisteu, ¿verdad? Esa palabra que nos habla de creer, es un verbo presente. Cree ahora y creerá en el futuro, siempre va a creer. Las palabras no se pierda no significa simplemente que perderán la existencia física, ni tampoco quieren decir que serán destruidos totalmente. Tenemos que ser cuidadosos porque algunos podrían pensar, bueno, pues si mis consecuencias son que me voy a destruir, pues ya vivo mi vida y me destruyo. Bueno, no, cuando habla de no se pierda, en este sentido es que van a ser destruidos porque es lo que significa la palabra, pero serán destruidos en existencia. Tendrán un tormento eterno, serán alejados de Dios, separados de la presencia de Dios y vivirán en un lugar de tormento por siempre, con conciencia, como lo vemos en las parábolas de Jesús cuando está el hombre rico y Lázaro, y le dice, envía a Lázaro para que, porque había un tormento, no podía, decía, por favor, si puede mojar mi lengua con un poco de agua. Ese es el lugar de tormento que nos describe Jesús. Es un lugar consciente, es un lugar consciente. O sea que cuando mueres sin Cristo, estarás en un tormento consciente. Y ese es el significado de destruido en este contexto. Dice, mas tenga vida eterna, es un verbo presente, en esa frase un verbo presente. La vida eterna no se recibe después de la muerte, sino antes de la muerte, creyendo en Cristo. El cielo viene a ti antes de llegar a Él. ¿Y qué es la vida eterna? Como decía la vez pasada, es la existencia eterna en el reino de Dios. Es una vida que se sostiene para siempre en Él. Esa vida que tiene comunión con Cristo, participación del amor de Dios, participación de su gozo, de su paz. Se trata de una vida eterna que nunca termina. Siempre estamos en la presencia de nuestro Dios. Pero para recibir esta vida eterna es necesario creer en el Hijo de Dios. Pero debemos recordar
que para creer, ya Jesús mencionó en el contexto que tiene que haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento solo es Dios quien puede hacerlo en nosotros. Solo es Dios quien puede regenerarnos, perdón. O sea que antes de hablar de la fe, la única manera que podemos tener fe en Cristo es si ha habido regeneración en nosotros, si el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos al pecado, hemos nacido de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no habrá fe. Eso es lo que acaba de enseñar Jesús. Es lamentable cómo hay algunos que toman este versículo y lo sacan de contexto y te dicen, ves que ahí lo que dice es creer. Sí, ahí lo que dice es creer. Pero antes de creer, tiene que haber un nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento que viene ¿desde dónde? Desde el cielo, de arriba, de lo alto, no podrá tener fe. Cuando haces un contraste entre la santidad de Dios y la depravación del hombre, entonces el amor de Dios es magnificado. Fíjense que si usted piensa en el amor de Dios en este nivel, pero su idea del hombre es que el hombre no es tan malo, entonces el amor de Dios no es magnificado. Pero cuando usted entiende que el hombre está debajo del pie, está depravado, muerto, entonces usted entiende y se magnifica el amor de Dios. Tener una idea incorrecta en cuanto a la posición del hombre es simplemente deshonrar el atributo del amor de Dios. Tenemos que hacer un contraste entre la santidad de Dios y la depravación del hombre para ver la distancia que hay, la plenitud, lo grande que es el amor de Dios. Pero si tenemos una posición equivocada en cuanto a nuestra posición como hombres, no honraremos el amor de Dios. Cual nos lleva al próximo punto, que es el juicio de Dios. Fíjense que dice el texto en el versículo 17, vemos el próximo por qué. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Vemos que esta frase, no envió a su Hijo para condenar al mundo, es una frase interesante porque cuando miramos más adelante dice que ya el mundo ha sido condenado. Entonces diríamos, bueno, pero aquí como que esto no cuadra. Bueno, está dejando claro que la misión del Hijo no era condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya el mundo ha sido condenado. Él vino a salvar, no vino a condenar, porque ya hay una condenación. Ya hay un caso cerrado. Y esa frase, no envió a su Hijo para condenar al mundo, fíjense qué interesante, es un verbo presente, activo y subjuntivo. Usted dice, ¿con qué se come todo eso? No se preocupe, lo vamos a empatar ahora. Se usa para referirse a acciones futuras, supuestas, posibles, probables o no reales. Entonces vemos la diferencia cuando ahora nos dice el que en él cree no es condenado. Es un verbo presente también, pasado, indicativo, pero es contrario al que acabo de decir al subjuntivo, porque se refiere a acciones pasadas o por pasar que el hablante siente como reales. Y continuamos y vemos ahora la próxima frase, el verbo condenado. Ese verbo condenado es un perfecto compuesto en un tiempo verbal de modo indicativo que se utiliza para expresar acciones concluidas en un marco temporal que se extiende hasta el presente. ¿Y por qué traigo estas partes que son importantes? Porque cuando miramos estas tres frases,
no envió a su Hijo para condenar al mundo. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Vemos que este ya ha sido condenado es una acción en el pasado. Es una acción en el pasado, la cual ya ocurrió. Es un verbo perfecto compuesto. Representa hechos terminados en el pasado, sin importar si es reciente o remoto. Es un caso cerrado. O sea que vemos que la misma palabra del Señor nos deja claro en estas tres frases que el problema del hombre no llegó con Cristo. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros miramos atrás, que todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Que cuando Adán pecó, ya el pecado de todos nosotros fue juzgado en ese momento. Ya hay un juicio. Algunos tenemos la idea que el juicio delante del trono blanco será un juicio para ir a argumentar o discutir. Ya el juicio, ya el caso está cerrado. Ya el caso está cerrado. Ya hay una condenación sobre la humanidad. Pero Jesús nos dice en Juan 12:47, si alguna oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No vino a juzgar al mundo porque ya ha sido juzgado. Aquí vemos ese término para condenado. ¿Y qué es condenación? Y yo creo que es importante explicarlo. Si un juez condena a alguien, el juez ha llegado a una conclusión del caso. La sentencia viene después. La sentencia viene en un futuro, pero ya hay una conclusión del caso. Ya el juez ha dado un veredicto y el veredicto de Dios con el hombre es condenado. Por eso es triste cuando algunas personas piensan en este sistema de obras y dicen, bueno, tú le preguntas, bueno, pero es que yo no soy tan malo, yo sé que no soy perfecto, pero yo hago bastantes cosas buenas. Y en su mente tienen como una columna para cosas buenas y una columna para cosas malas. Entonces siempre ven la columna de cosas buenas y dicen, voy bien, estoy muy bien. Entonces tú vas y van en la vida caminando en las columnas y ven las cosas buenas y dicen sí, porque encima de eso no conocen la palabra de Dios y no saben ni lo que es pecado. O sea, sabemos que al final hacen más cosas malas que buenas, pero en su mente aparentemente hacen más cosas buenas que malas. Y ellos van para el día del caso con su listita diciendo, Dios, yo he hecho algunas cosas buenas. De hecho, cuando se ponen mayores como que hacen más cosas buenas porque saben que la muerte está ahí. Pero viene el juez y te dice, esta es tu listita. Condenado. El caso ya fue cerrado. Si alguien aquí, confiando en sus obras, eso es lo que le espera. De hecho, aún peor, esto es nada con lo que le espera. Solo Cristo, solo el que cree en Cristo, como dice el texto. La sentencia viene después. Todavía no tienes la sentencia, pero ya tú estás condenado. Dios solo ve el mundo en dos partes. El que es salvado porque cree en Cristo y el que está condenado. Esas son las únicas dos tipos de personas que Dios ve. Dios no ve otra cosa. El salvado en Cristo y el condenado. Si tú no estás en Cristo, tú no estás en un punto intermedio. Tú estás condenado solo esperando tu sentencia. Y es eterno. No pienses que solo el infierno es para asesinos y Hitler y todo esto y Mussolini, no. El infierno es para gente que ha rechazado a Cristo, que ha rechazado el amor de Dios. Dios no espera que mueras para el veredicto, ya el veredicto está hecho.
En cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no hay cambio en el veredicto. Eres culpable. El caso está cerrado, estás condenado. Pero Dios aún en su misericordia te deja vivir tu vida aún con un veredicto en tu contra. Y te permite en su gracia escuchar la palabra del evangelio para que te arrepientas. No endurezcas tu corazón. No va a haber argumentos delante de Dios. Dios es el juez, Dios es el testigo porque está presente en todos lados. No hay argumento válido contra Dios. Su Hijo fue enviado al mundo para ser condenado por nuestro veredicto. Jesús no vino a condenar, Él vino a tomar nuestra condenación. Él vino a pagar por nuestro veredicto, por nuestro pecado. Por eso fue a la cruz. Él siendo perfecto, sin pecado, tomó nuestra condenación. No fue que Dios se olvidó de los pecados de nosotros, no fue que Cristo tomó nuestra condenación. Sufrió la ira que nosotros merecíamos. Por eso dice, sea salvo por Él. ¿Y qué significa ser salvo? Ser rescatado de un peligro inminente. Si Cristo no te ha salvado, estás en un peligro inminente. Eso significa que va a pasar y es la destrucción eterna. Hemos sido salvados de la destrucción eterna, hermanos. Toda salvación solo viene por Cristo. Solo hay dos grupos, los salvados y los condenados. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no es condenado. ¡Qué palabras hermosas! No recibe el veredicto de condenación. Esa es la garantía dada a los que creen que no se perderán. ¿Cómo es posible que alguien lea este texto y termine pensando que nos podemos perder? Es un disparate en todos los aspectos. Si lo que dice aquí es que no nos perderemos, que no seremos condenados, esa es la garantía. La salvación genuina no se puede perder nunca. Los verdaderos creyentes están preservados hasta el final. Por eso Jesús dice en Juan 5:24, es verdad, les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria sea el Señor. Y nos preguntamos, ¿y por qué la gente no cree si esto es tan sencillo? ¿Por qué no dan un paso de fe? Bueno, primero porque hemos aprendido que es un nacimiento espiritual. Pero Jesús nos da una contestación práctica, la razón humana, ¿por qué no? Porque aman las tinieblas, porque aman lo malo, porque aman su pecado. Hermano, no hay tal cosa como que usted puede decir, wow, Él es bueno, pero no cree en Cristo. No es bueno nada, ama el pecado, ama sus tinieblas. No hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno. Las personas no quieren ser confrontadas y rechazan creer. Ellos aman las cosas por las cuales son condenados. Y les digo, hermanos, solo aquellos que han sido confrontados, convencidos por su pecado delante de Dios, si se arrepienten, serán salvos. Pero no existe tal cosa como que sí, yo creí en Cristo, pero no hay una convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no hay salvación. Antes de poner fe debe haber la evidencia, es una convicción de pecado que ha puesto el Espíritu Santo en aquellos que creen. No hay buenas noticias si no has escuchado y aceptado las malas noticias.
Ese es el juicio. Ese es el juicio y nos lleva a nuestro punto final, a la luz de Dios. Nos dice el versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Si nosotros pasamos una página y vamos a Juan capítulo 1, versículo 4, nos habla de esa luz y nos dice, hablando del verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vemos el versículo 9 y dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz de Dios es Cristo. Cristo es la luz que expone nuestra maldad. Es como la lámpara que se pone para ver las impurezas de algo. Cristo es esa luz. ¿Por qué a las personas no les gusta que le prediquen la palabra de Dios? ¿Por qué no les gusta una iglesia donde se predique en contra del pecado? Porque sus obras son expuestas. Las iglesias que están llenas cantan 1 hora, predican 20 minutos y no predican la escritura, sin duda, porque no quieren que sus obras sean expuestas, porque aman su pecado, odian la luz, hacen lo malo. Hermanos, el pecado no son faltas, no son errores, es un corazón perverso que odia lo bueno. Tenemos que llamar las cosas como son. Por eso Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No hay manera que puedas amar la luz si no has nacido de nuevo. Si Dios no hace una obra en tu corazón, no podrás venir a la luz. Esa palabra expuestas nos habla de estar convencidos de esa corrección. La misma luz que salva a uno es la luz que endurece a otros. Según sea tu corazón, así será el efecto de la luz. Hay unos hermanos le digo a ustedes hermanos, no hermanos, que están perdidos, que están endurecidos, que cada vez que escuchan de Cristo se endurecen más y más. Hay algunos que con cara tranquila te pueden decir, yo me voy para el infierno, no te preocupes. Si usted no ha escuchado eso, probablemente no predica lo suficiente. Pero así están de duros los corazones de los hombres. La luz de Cristo endurece a aquel que ama su pecado y no ha nacido de nuevo. Si Dios no hace una obra en el corazón, no podrán venir a la luz. La marca del verdadero creyente, sin embargo, lo vemos en ese contraste en el versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz. Nos da la expresión como de que continúa acercándose más y más a la luz. Sus acciones, en el caso de los creyentes, van a ser manifestadas. Mira lo hermoso que dice, que han sido hechas en Dios. Hermanos, Dios es quien pone el querer como el hacer en nosotros. Dios nos ha predestinado para buenas obras, dice la palabra del Señor. Aún las obras que hacemos es en Él. Es la manifestación de la luz de Cristo en nosotros. El que cree en Jesús está en la luz y no caminará en tinieblas. Y así serán manifiestas las acciones que han sido hechas en Dios. Y cuando vemos la manera en que la palabra fue escrita en el original, nos da una idea de que ha sido hecho en ti. Dios ha hecho en ti. Las obras que nosotros vemos que hacemos, realmente es lo que Dios ha hecho en ti. Tú solo manifiestas lo que Dios ha hecho en ti.
Por eso la gloria es de Él. Para terminar, hermanos, quisiera, después de haber meditado en estas razones divinas para la crucifixión, el amor de Dios, el juicio de Dios y la luz de Dios, quisiera que me acompañe a Juan 19, 38 al 42 y viéramos un contraste hermoso en la vida de Nicodemo. Juan 19, 38 nos dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, fíjense esto, qué contraste interesante. El que había venido a Jesús, ¿cuándo? De noche. Sabemos que no podemos ser muy definitivos de por qué vino de noche, pero bien probable porque no quería ser visto. Pero nos dice que fue a recoger el cuerpo de Jesús. Al otro día era el día de reposo, o sea que el día de reposo empieza en el calendario judío cuando empieza y cae la noche. Cuando cae la noche empieza el otro día. O sea, Nicodemo y José de Arimatea no podían recoger el cuerpo de Jesús de noche porque ya era el día de ¿qué? De reposo. ¿Cuándo Nicodemo recogió el cuerpo de Jesús? De día. Fue de noche, pero fue de día. Cuando nosotros miramos lo que hace la luz de Cristo en nosotros, de esa misma manera Nicodemo fue expuesto. Nicodemo, después de ese día, sabemos que humanamente perdió todo, pero le fue dado lo más hermoso: la salvación, la vida eterna, la vida eterna. Él fue y recogió el cuerpo de Cristo. Fíjense que Jesús no fue donde Nicodemo esa noche cuando llegó en su pecado y en su perdición. Y lo dijo: Nicodemo, te amo, estoy loco por ti. Nicodemo, mi padre te ama, te estaba esperando, Nicodemo. Tengo muchas cosas buenas para ti, bendiciones, todo lo que necesites, dímelo. No. Le dijo: Nicodemo, estás muerto. Eso lo hace el verdadero amor. Nosotros debemos mirar, hermanos, nuestro verdadero amor por nuestros semejantes que están perdidos. No los hagamos sentir ni por un momento, no los hagamos sentir ni por un momento que Dios los ama. Hagámoslos sentir que necesitan el amor de Dios, que necesitan a Cristo, que necesitan arrepentirse de su maldad y de su pecado, porque Dios odia el pecado y la ira de Dios está sobre él. A veces nos da miedo y decimos: ay, pastor, pero es que eso es escandaloso. Pero es que así es que Cristo nos enseñó. Cristo no fue descortés con Nicodemo, le dijo la verdad. El amor verdadero dice la verdad. Porque al final, el que cambia el corazón, el que hace nacer de nuevo, no somos tú y yo. Nuestra responsabilidad es predicar el verdadero evangelio. Y lo hacemos con amor, pero amor significa decir la verdad. Si estás viviendo fuera de Cristo, tengo que hablarte de tu maldad. Tengo que presentarte a Cristo, que es el único que te puede salvar. Y vemos cómo Nicodemo fue a la cruz de día, fue salvo por el poder de Dios y fue mostrado sus acciones en la luz del día. Fíjense que en Lucas 18:13 nos dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Eso pasó en la vida de Nicodemo. Era el maestro de Israel, tenía todo lo que un hombre deseaba tener, pero terminó un día de rodillas, no podía mirar al cielo diciendo: Dios, ten piedad de mí. Hoy puede ser ese gran día que Dios tenga piedad de ti. Si estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Cristo, te puedo decir, ya has sido condenado. No esperes al día de la sentencia. Ven a Cristo hoy. Y hermanos amados, no hay condenación para los que estamos en Cristo por el amor de Dios. El amor de Dios está sobre nosotros, no porque lo merezcamos, porque Cristo fue a la cruz del Calvario, porque Cristo fue levantado y el amor de Dios exaltado. Y hoy nosotros somos la evidencia a este mundo malvado del amor de Dios. Porque profundo sin duda es el amor de nuestro Señor. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es abundante. Tu palabra nos muestra hoy, Señor, que hemos sido amados por ti. Gloria sea tu nombre, Señor, que no había nada en nosotros por lo cual nos amaste, porque es que no hay nada en nosotros por lo cual merezcamos tu amor, pero por Cristo, Señor, por Él. Gloria sea tu nombre, Señor, y eternamente experimentaremos tu amor, como en este cuerpo nunca lo podremos conocer, Señor. Gracias por Cristo, Señor, la muestra, el don, el regalo de tu amor. Gracias, Señor, por Cristo. Te rogamos que nos sostengas fieles en tu amor y que vivamos convencidos de que ya no hay condenación para los que estamos en ti. Porque como dice tu palabra, Señor, el que cree no es condenado. Porque estamos en el justo, en el que es todo amor, en Cristo. A Él sea la gloria y la honra. En Cristo oramos. Amén.